Muy bien, a partir de este momento tenemos la grabación activa. Darles la bienvenida a todos, esperando pues que hayan tenido un buen fin de semana y un buen día. Hoy estamos ya en semana 4, concluyendo el módulo 3. Quisiera abrir un pequeño espacio para ver si de pronto alguien tiene alguna consulta, alguna duda de aspectos de semanas anteriores. Estamos bien con toda la información, entonces procedemos con la clase propiamente. Ustedes me indican alguno que tal vez me confirme. Sí, profe, de mi parte todo claro. Ok, perfecto. Bueno, como todas las semanas número 4, recordemos que hoy se habilitó el examen final, que de hecho hace un ratito pues lo habilité por ahí, para que una vez concluida la clase, pues ojalá ahí los que tengan la posibilidad de hacerlo puedan aprovechar el tiempito y ojalá pues concretarlo. Si no, recordemos que tenemos como plazo máximo de entrega una semana, es decir, de hoy en 8 a eso del mediodía preferiblemente, ya el examen, ¿verdad?, haya sido entregado por todos y todas. Y posteriormente, pues yo procederé a publicar las notas como se ha venido haciendo. Bien, en este módulo 3, que consiste en los fundamentos de la industria médica. Recordemos que la semana anterior cubrimos aspectos como bioseguridad, barreras de protección, asepsia, cuartos controlados y limpios, y por ahí les dejé unos videitos, ¿verdad?, de reforzamiento para pues que algunos elementos por ahí vistos queden todavía mejor cubiertos. Para la clase de hoy también vamos a retomar un poquito el tema de bioseguridad, ya como en detalle o en aspectos un poquillo más interesantes, un poquito de legislación costarricense sobre obligaciones del trabajador y del patrono en temas relacionados, y equipos de protección personal que tienen mucho que ver con esos equipos o barreras físicas que vimos la semana anterior. Recordemos que en la clase anterior vimos el concepto de bioseguridad y se había indicado, ¿verdad?, entre algunos elementos que esta particularidad aplica conocimientos y técnicas de prevención que ofrecen garantías de protección a todos los profesionales en áreas de salud, hospitales, industria médica, frente a cualquier exposición que se tenga con agentes que pueden ser potencialmente infecciosos o de riesgo biológico. Entonces, esas técnicas, esos procedimientos, esas pautas que se desarrollan a través de la bioseguridad siempre tienen esa banderita de prevención. Ahora, la bioseguridad hospitalaria, ¿verdad?, pues a través de medidas científicas organizativas, define condiciones de contención bajo algunos o bajo la presencia de algunos agentes infecciosos. Entonces acá pues estas instrucciones o estas medidas, más bien dicho, nos generan información y herramientas perdón, para conocer cuál debe ser la manipulación correcta de instrumentos, de herramientas, ¿verdad?, de todos esos elementos que están en el entorno y donde hay riesgos de contagio. Obviamente, estos buscan que se reduzca la exposición potencial. Lo veíamos la semana anterior, es poco probable hablar de un 100% de cobertura o 100% de protección por el tema de que los microorganismos, ¿verdad?, las bacterias, pues están en constante evolución y que también pues nosotros como seres humanos estamos exentos de a veces cometer, ¿verdad?, algunas imprudencias, algunos descuidos. Entonces, esas situaciones pueden generar que ese 100% nunca se cubra, pero al menos sí se puede cubrir un alto porcentaje de protección y eso es lo que nos interesa, hacer el máximo esfuerzo. Ahora,
Algunos agentes, ¿verdad?, infecciosos que se encuentran presentes en la mayoría de los escenarios en ámbitos hospitalarios deben, digamos, estar bien presentes, principalmente para personal de laboratorio, áreas hospitalarias críticas, para personal inclusive de áreas no críticas. Siempre en un hospital va a haber un alto porcentaje, una alta probabilidad de contagio, frente a pacientes, público en general, frente a la manipulación de materiales de desecho y el medio ambiente en sí. Por acá tenemos una pequeña, digamos que resumen, ¿verdad?, si se le puede llamar así, de aspectos muy particulares de la bioseguridad hospitalaria. Por ejemplo, esta puede producir, dependiendo de donde lo veamos, dos condiciones. Puede producir salud si está bien ejecutada, bien cubierta, y en ausencia de procedimientos eficaces, más bien podría facilitar la presencia de enfermedades. Entonces, en cuanto a si todo está bien hecho, el tema de la salud, bueno, vamos a poder tener información, conocimientos y procedimientos específicamente para lo que es la manipulación de los desechos hospitalarios. En los hospitales, en clínicas, en laboratorios, donde llámese el espacio que queramos pensar en este momento, donde hay personas con algún tipo de contagio, donde hay manipulación tal vez de sangre, tal vez de alguna secreción, ¿verdad?, corporal, siempre van a haber desechos y generalmente podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Los desechos comunes, ¿verdad?, que puede ser papel, residuos de comida, etc. Ese tipo de desechos generalmente deben de eliminarse, ¿verdad?, dentro de bolsas negras. Pero están los desechos peligrosos. Aquí estamos hablando de jeringas, algodones utilizados, muestras de orina, de heces, etc. Este tipo particular de desechos deben ser eliminados en bolsas de color rojo, ¿verdad? Esto pues nos va a dar esa información visual de que lo que hay dentro contenido es peligroso. Y obviamente frente a este tipo de desechos tiene que haber un protocolo correcto y adecuado de manipulación. Ahora, ¿qué pasa cuando la bioseguridad no está bien desarrollada, es débil, es defectuosa? Bueno, puede generar enfermedades a partir, ¿verdad?, de un mal manejo de los desechos hospitalarios. Para nadie es un secreto que la mala manipulación de este tipo de desechos puede generar contagios, enfermedades como hepatitis B, el VIH, entre otros. Y por supuesto, aquí siempre estamos pensando y generando esa conciencia de prevención, de que ojalá, aunque tal vez la mayoría de nosotros estemos laborando en ambientes donde se confeccionan dispositivos médicos, no estamos exentos de que en algún momento, ¿verdad?, podamos estar expuestos a espacios con algún nivel de riesgo, ¿verdad?, por enfermedad. En general, la semana pasada, ¿verdad?, hablando del tema de bioseguridad, hablamos un poquito del tema de la universalidad, o sea, que es algo que debe ser de conocimiento público, debe ser algo llevado a cabo por todos y todas sin excepción. Hablamos de las barreras de protección, que lo que buscan es proteger. Hablamos de barreras como vacunas, pero también hablamos de barreras físicas, que son todos esos elementos o llámese, ¿cómo decirle?, dispositivos, ¿verdad?, que podemos colocar en nuestro cuerpo para protegernos frente a algún tipo de exposición. También hablamos un poquito sobre el manejo de residuos, de algo muy, digamos, por encimita. Sin embargo, aquí verdaderamente nuestro interés hoy es centrarnos un poquito más en este manejo de los residuos específicamente, ¿verdad? Porque cada residuo tiene que ser
considerado, tiene que ser manipulado, tiene que ser controlado, pues dependiendo de su nivel de riesgo. Por ejemplo, tenemos residuos de clase A que pueden ser desechos donde hay secreciones, líquidos orgánicos, material biológico, residuos de quirúrgicos. También están los clase B, que son residuos especiales. Aquí más que todos es todo lo que es químico, ¿verdad? Y que es obviamente peligroso, residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos, inclusive residuos radioactivos. Y están los clases C, que son los residuos comunes, con los que probablemente la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados, digamos en la casa, tal vez si trabajamos en oficina o en algunos sectores donde no hay una estrecha relación con la parte, digamos, operativa o de producción. Entonces, llámese material de oficina, preparaciones de alimentos, eso se llama residuos comunes y que son clase C. En general, ¿verdad? Cada industria debe tener un procedimiento para el manejo de los diferentes residuos. Adelante, Jessie. Profe, una pregunta así como por curiosidad, ¿cómo es el manejo que le dan a las jeringas, por ejemplo, cuando ya se utilizan y se desechan? Ok, generalmente hay empresas, ¿verdad? Específicas que dan el servicio de manejo, ¿verdad? De este tipo de residuos. Por ejemplo, nosotros, pues si pasamos al frente de un hospital, veremos en algunos espacios tal vez esas bolsas negras que son residuos comunes, donde pues el camión de la basura que todos nosotros conocemos de forma regular pasa, retira y no pasa nada. Pero las bolsas rojas, donde están todos estos tipos de residuos, jamás pueden estar al acceso, digamos, del público ni de cualquier persona. Estos deben ser inclusive almacenados en lugares muy específicos que sean resguardados, precisamente para evitar, ¿verdad?, que alguien pues con poco conocimiento vaya a cometer el error de manipular y se vaya a exponer. De hecho, agradezco la pregunta porque me sirve para comentarles, ¿verdad?, una situación que se presentó hace varios años en Costa Rica, específicamente en el hospital, ¿cómo se llama? El San Juan, ahí en San José Centro. Resulta que, pues, en temas, ¿verdad?, generales del manejo de desechos hospitalarios, pues uno pensaría que esto es algo que se conoce desde el origen del principio del ser humano y resulta que no, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces tienen que ocurrir accidentes, situaciones lamentables como para que las personas digan, mira, estamos débiles en esta situación, debemos cambiar, debemos mejorar, debemos generar alguna propuesta, algunos cambios que son necesarios para proteger. Y resulta que, pues por razones que yo desconozco, aparentemente algunas bolsas con residuos donde específicamente, y pues aquí hay que ser muy claro con esto, eran algodones que se habían utilizado tal vez en cirugías, tal vez en alguna toma, en alguna inyección, ¿verdad?, de pacientes, este tipo de bolsas que tenían solamente algodones utilizados, por supuesto, y que todos nosotros sabemos que generalmente están empapados en alcohol, lamentablemente se desechaban de forma normal con el resto de la basura y ahí en San José, pues en algún momento los indigentes, ¿verdad? O algunos indigentes se percataron lamentablemente de esta situación y pues yo sé que va a sonar muy grotesco lo que voy a comentar, pero es que esta es la realidad. Habían personas de la calle que pues tenían un problema de alcoholismo y les parecía pues una alternativa tener acceso al alcohol extrayendo estas bolsas de algodón y pues tristemente agarraban el algodón y lo absorbían porque estaban empapados en alcohol. Entonces, esa desesperación por esa situación, ¿verdad?, de adicción,
iba más allá de un sentido de lógica, ¿verdad? Un sentido de protección a su propia salud. Y se estaban presentando casos de gente pues, que estaba presentando situaciones de salud muy graves y se detectó que eran estas personas de la calle estaban adquiriendo una gran cantidad de problemas de salud por esta práctica. Ahora, ¿quién fallaba? El hospital, por supuesto. ¿Cómo? Obviamente, pues quien lo hacía tal vez probablemente jamás se iba a imaginar que alguien iba a tener ese tipo de actuación. Pero bueno, pasó, ocurrió, se estaba dando y obviamente pues se tuvieron que hacer las correcciones del caso y se entendió que inclusive los algodones no podían ser desechados con basura regular, no podían estar al alcance de la gente externa del hospital. Hay empresas específicas entonces para responderle a la compañera que recogen este tipo de desechos y les dan un adecuado manejo, ¿verdad? Para su eliminación, destrucción total, sin que haya una contaminación ni ambiental ni de la comunidad en general. Específicamente, ¿qué procedimiento le hacen a las jeringas? Pues yo no sé, no conozco el detalle, pero sí sé que son empresas específicas, ¿verdad? Dedicadas, que tienen pues sus transportes, inclusive que no son como un camión de basura, ¿verdad? Regular, sino que están inclusive, digamos que adaptados para la recolecta de este tipo de desechos de una forma segura. No vaya a ser también que recolectándolos vaya cayendo por ahí, como decimos popularmente, el caldo, ¿verdad? Por la calle, jamás. Ahora, tal vez uno no tiene mucha conciencia, pero pensémonos por un segundito, muchachos y muchachas, en una sala de cirugía, ¿verdad? Ahí no son 3 goticas de sangre, habrán pues diferentes intervenciones quirúrgicas en donde el tema de la cantidad de sangre y de fluidos es abundantísima y eso cómo se limpia, ¿verdad? Entonces todos los elementos que se utilizan para limpiar, para quitar eso, van a terminar en una bolsa de basura y no pueden quedar a exposición de cualquiera, tienen que ser correctamente manejadas. Entonces sí es un temita, ¿verdad? Pues que se las trae el día de mañana, que tal vez observemos este tipo de bolsitas rojas, ¿verdad? Por lo menos tengamos la conciencia de lo que hay ahí adentro es algo peligroso, algo que no puede estar así como que al alcance de cualquier persona y que recibe un tratamiento pues bastante riguroso para garantizar la seguridad de la comunidad y el ambiente. Bien, dentro de esta temática tenemos un particular que se llama la salud ocupacional. También en su momento algo se había mencionado de esto y podemos resumir o recordar que la salud ocupacional son actividades que tienen como objetivo, ¿verdad?, fomentar y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Las personas, nosotros como trabajadores, no nos basta simplemente con que el cuerpo físicamente no tenga una enfermedad, es que mentalmente debe haber salud y socialmente, o sea, el entorno donde nos desenvolvemos debe ser entornos saludables. Entonces, la salud ocupacional genera muchos beneficios, ¿verdad? Procura generar mejoras en todo el entorno para que los trabajadores estén estables. Y obviamente dentro de sus aportes se genera una adaptación del trabajo a la persona y de la persona al trabajo. Probablemente alguno de ustedes conoce o tal vez haya pasado por situaciones, yo las he pasado específicamente, en donde tal vez donde estoy trabajando llego, como decimos popularmente, a un punto en donde ya usted dice, ya cumplí mi ciclo, ya aquí no tengo nada más que aportar, no me siento a gusto, no me siento satisfecha, genera inclusive como una cierta inconformidad. A mí particularmente me pasó una vez en la vida que inclusive, les soy honesta, no quería ni levantarme en las mañanas para ir al trabajo, específicamente a ese trabajo, ¿verdad? No estaba a gusto por situaciones que se estaban presentando,
Eso genera desmotivación, ansiedad, estrés, preocupación, hasta tristeza, ¿verdad? Y obviamente en las empresas donde la salud ocupacional está bien fundamentada, se tratan de desarrollar inclusive programas para que hayan ambientes de una buena convivencia, que si se ha detectado alguna situación de roces, problemas, conflictos, ahí se interviene para tratar de sanar, digamos, esa situación, buscar alternativas para que eso no pase a mayores y procurar ofrecerle al trabajador un ambiente amigable, un ambiente estable, porque todos sabemos que si yo me siento motivada en mi trabajo, yo voy a hacer muy bien mi trabajo. Es más, no hace ni falta que me digan, venga, haga su trabajo, porque me siento también que lo hago con gusto. Pero el problema está cuando usted no está a gusto, usted probablemente va a cometer muchos errores, va a dar el mínimo esfuerzo, tal vez su trabajo no vaya a ser de un alto nivel de calidad y ahí es donde vienen las consecuencias. Entonces la salud ocupacional va a tratar de que usted como persona se adapte a su trabajo, pero también va a procurar de que el trabajo se adapte a usted como persona con todas sus diferencias, con todas sus características propias, con toda su forma de ser. Entonces definitivamente la salud ocupacional viene a ser un complemento excelente en los entornos donde se buscan garantizar la tranquilidad, la seguridad de las personas en general. Ahora, en las empresas, todos nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de peligros laborales. Los más comunes, los que vemos en pantalla. Hay peligros de seguridad, por ejemplo, que haya un derrame, que haya alguna estructura a la que haya que subir a cierta altura, y eso representa un peligro, la manipulación de maquinaria, electricidad, espacios confinados. También hay peligros de tipo físico, tal vez donde hay exposición a radiaciones, a rayos UV, a temperaturas extremas, bien sea muy frío o muy caliente, a ruidos fuertes. También hay peligros de tipo ergonómicos o ergonomía, que eso tiene que ver con el levantamiento de algunos elementos o materiales, ¿verdad? Que puedan generar al final, si no lo hago bien, generar una afectación a la columna o alguna extremidad del cuerpo. También hay puestos de trabajo que requieren cierta seguimiento, cierta apoyo por parte, digamos, del área de salud ocupacional, porque tal vez son puestos de trabajo con altos niveles de estrés, una mala postura, mobiliario tal vez muy viejo que no se adapta a mis condiciones físicas, personas que son muy altas y tienen que utilizar mobiliario muy pequeñito, o al contrario, personas muy pequeñitas de estatura baja y tienen que usar un mobiliario que definitivamente no se adapta a su característica física. Estos son aspectos de ergonomía. También hay peligros llamados de organización, que tienen que ver con el estrés, el acoso, intimidación, violencia, la falta de flexibilidad. Peligros químicos, cuando hay presencia de humo, de líquidos, de gases, pesticidas. Y en el caso de los peligros biológicos, también la presencia de sangre, bacterias, insectos, ruidos de animales, entre otros. Entonces, frente a todos estos tipos de peligros, la salud ocupacional tiene que generar cambios, tiene que generar propuestas, programas y planes para que esto no termine siendo un daño, ¿verdad? Obviamente que lamentar a los trabajadores. Para nadie es un secreto, inclusive, ¿verdad? Tal vez ustedes conozcan algunas empresas donde dicen, bueno, ahí la gente no dura, la gente a lo mucho dura un mes y se va porque el entorno es horrible, el lugar es súper feo, ahí no es nada seguro, ahí es súper peligroso, o sea, ahí no hay salud ocupacional. Mientras que hay empresas en donde cuidan tantísimo, tantísimo al empleado, lo cuidan por todo lado, ¿verdad? Hay muchas medidas de seguridad porque se busca garantizar esa estabilidad física, mental y emocional que
la salud ocupacional obviamente procura lograr. En temas de salud ocupacional resulta y sucede que en Costa Rica tenemos legislación, o sea, leyes que respaldan inclusive esta búsqueda de protección al trabajador. En el ámbito, ¿verdad?, de la salud, nuestro país entonces tiene leyes y reglamentos y nos vamos a centrar en 3 que son base: la Constitución Política, la Ley de Riesgos del Trabajo y el Código de Trabajo. Aquí obviamente solo vamos a rescatar esos artículos, ¿verdad?, que se mencionan en estas 3 leyes que obviamente fortalecen el tema que estamos cubriendo. En el tema de la Constitución Política, título 5, con el título Derechos y Garantías Individuales, capítulo único, artículo 66, nos dice que todo patrono debe adoptar en la empresa las medidas necesarias para la higiene y la seguridad del trabajo. Y vean que dice todo patrono debe. Debe es una obligación. O sea, la ley le dice a todos los patrones, usted tiene la obligación de generar en el ambiente de su empresa medidas que garanticen la higiene y la seguridad del trabajo. Cuando un patrón sale con una excusa de que yo no puedo, no tengo tiempo, no tengo personal, eso sale muy caro, juéguesela, cuídese, si le pasa algo allá usted, eso es un patrón que está incumpliendo con una ley y no cualquier ley, es nuestra Constitución Política, así que perfectamente puede ser denunciado por no acatar esta obligación de ley. También en la Ley de Riesgos del Trabajo, que es la 6.727, en su título 4, artículo 195, nos dice que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. O sea, ya aquí se está estableciendo que cualquier situación que yo como trabajadora sufra a causa de las labores que yo realizo y que se convierten, ¿verdad?, en una enfermedad, en una situación que daña mi salud, esto tiene que ser, eso está regulado por ley. O sea, ningún patrón puede decirme si yo me caí ahí en las gradas mientras estaba haciendo una observación en planta, no me pueden decir, usted se cayó, se quebró un dedo, ve a ver qué hace, eso es asunto suyo porque usted no se fijó. No. O sea, la ley me está diciendo que es un riesgo de trabajo cualquier accidente y enfermedad que ocurra en mi trabajo. En el trabajo donde yo soy contratada, donde yo recibo un salario. Inclusive dice que como una agravación o reagravación, probablemente también ustedes conozcan casos de compañeros que tal vez sufrieron un accidente, pues bueno, se incapacitan, cuando regresan al trabajo, tal vez 1 o 2 días vuelven a incapacitarse porque la lesión, ¿verdad?, lamentablemente tal vez no fue bien tratada o es una lesión muy profunda y se reagrava. Entonces eso también está cubierto y tipificado como un riesgo de trabajo que ocasionó un accidente o una enfermedad también. ¿Qué pasa con las obligaciones del patrono? Bueno, en el Código de Trabajo, en el artículo 284, dice que sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrón, ojo, permitir a las autoridades competentes, esto generalmente es el Ministerio de Trabajo, puede ser inclusive el Ministerio de Salud, la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referente a la salud ocupacional. O sea, es normal que las empresas reciban visitas de organismos públicos
para corroborar que todo está en orden. Y cuando algo se encuentra fuera del orden, ¿verdad? Obviamente pues van a recibir, como decimos popularmente, su jalón de orejas, van a ser notificados, se les va a dar cierto tiempo para que hagan correcciones y en casos muy extremos, inclusive frente a estas visitas, se encuentra algo muy delicado, simplemente cierran, ¿verdad? El negocio. Estas entidades públicas, como lo mencionaba antes, pueden perfectamente colocar rótulos, ¿verdad?, en la empresa alusivos a la salud ocupacional como un mecanismo preventivo. También cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Cumplir con normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. O sea, no solamente tienen que cumplir con lo que dice la ley, sino también tienen que adiestrar, o sea, tienen que capacitar. Proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. O sea, es una obligación del patrono entregarle a sus trabajadores cualquier equipo de protección que requieran para hacer sus labores de forma segura. Ahora, no solamente es entregar el equipo, sino también tienen que garantizar que cada empleado lo está utilizando de forma correcta. Yo he visto casos, ¿verdad?, en donde el patrono cumple, el que compra pues ese dispositivo de seguridad, pero he visto como algunos compañeros irresponsables a veces dicen, no, qué pereza, qué cansado, no lo voy a usar, esto es rapidito, no me va a pasar nada. O sea, ahí hay un incumplimiento. El patrón tiene que velar porque todos, sin excepción, usen esos mecanismos de seguridad si así lo amerita. Bien, no solamente el patrón tiene obligaciones, también nosotros como trabajadores tenemos obligaciones. Y en el artículo 285 dice, todo trabajador debe acatar y cumplir en lo que sea aplicable con los términos de esta ley, sus reglamentos de salud ocupacional que se promulguen y recomendaciones que en esta materia les formulen las autoridades competentes. O sea, es nuestra obligación acatar y cumplir lo que dice la ley. Serán obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras disposiciones de la ley, las siguientes. Los trabajadores tenemos entonces la obligación de someternos a exámenes médicos que establezca el reglamento de ley u orden de autoridad competente, de cuyos resultados deberá ser informado. Lo que llamamos o muchos conocemos como pruebas doping, ¿verdad? Inclusive como filtro para muchas contrataciones, muchas personas tienen que pasar por pruebas médicas, ¿verdad? Esto no es asunto de que si quiero o no quiero, si me parece o no me parece. De ahí, si usted quiere el trabajito, va a tener que pasar por esto. Si ya está contratado, perfectamente lo pueden enviar a hacer pruebas con la cantidad de veces que el patrón así lo disponga y usted y yo estamos en la obligación de hacerlas. Se nos tiene que informar de lo que resultaron en esos exámenes. Colaborar y asistir a programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional, participar en la elaboración, planificación y ejecución de programas de salud ocupacional, utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que les suministren. Ojo acá, si a mí me dan un casco, ¿verdad?, pues para realizar mis labores, porque eso es necesario, el casco es para usarlo en el trabajo. Yo no puedo sacar esos equipos de protección fuera de las instalaciones y llevármelo para mi casa porque tengo que ir a hacer un trabajo el fin de semana en algo personal, ¿verdad? Eso no es permitido jamás. En temas de salud ocupacional resulta que existe la Organización Panamericana de la Salud, o más conocida por sus siglas OPS. Esta organización, que es internacional, se especializa en la salud pública de las Américas. Trabaja cada día con países de la región para mejorar y proteger la salud de la población. O sea, que la salud ocupacional no es un asunto que se inventó Costa Rica, esto es un asunto universal. Y por lo menos esta organización tiene mucha injerencia en este tema. Brinda cooperación técnica en salud,
a países miembros, combate las enfermedades transmisibles, ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. Además, vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida, porque la salud es nuestro recurso más valioso. Bien, algunas precauciones que nosotros debemos de seguir para el control de infecciones y que la mayoría ya conocemos, pero hay que aquí rescatar y recordarlas. Es importante el tema de la precaución, ¿verdad? Sale más barato, como dicen, prevenir que lamentar. Es más barato llevar a cabo todos esos pasos preventivos a que por pereza, por descuido, por desinterés, no acate yo esas recomendaciones y termine con una enfermedad hospitalizada, ¿verdad? Y en casos muy extremos hasta pues con la posibilidad de perder la vida. Entonces, el lavado de manos, o sea, la higiene de manos es lo primero en todo. Limpieza y desinfección de los lugares, seguridad frente a infecciones y medicaciones, evaluación de riesgos con el uso adecuado del equipo de protección personal o por sus siglas EPP, minimización de exposición potencial. No es que si a mí me dicen, mira, es que en aquel cuarto ahí hay una bacteria, me voy a ir a meter. O sea, jamás. Si estamos observando que en algunos lugares, en algunos sectores o en algún grupo de personas hay un tema de infección, ¿verdad? O de contagios, pues aquí la idea es minimizar la exposición. Y reprocesamiento del equipo médico reutilizable. Hay equipo médico que se puede utilizar, es muy poco, ¿verdad? Y obviamente para reutilizarlo hay que darle pues todo un procesamiento, ¿verdad? De limpieza, de desinfección, sanitización extrema, pero para efectos prácticos, por lo menos los puntos anteriores que sí son un poquillo más, digamos que comunes para nosotros y en el diario vivir, son vitales para la precaución. El equipo de protección personal o EPP, la semana pasada usábamos el término de barreras de protección. Hoy estamos dándole un nombre diferente, equipo de protección personal. Son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con el peligro de un ambiente riesgoso. Y pueden, ambientes riesgosos que puedan generar lesiones o enfermedades. Como ven en esa imagen, ¿verdad? El equipo de protección personal son pues básicamente varios elementos que se pueden colocar en diferentes áreas del cuerpo. No necesariamente hay que usarlos todos, dependiendo de la labor que realicemos, puede ser que utilicemos uno, dos o varios. Ahora, seleccionar el equipo de protección personal es clave dependiendo del nivel de riesgo al que nos exponemos. No es que yo voy a ir a ponerme todo el equipo, si tal vez el nivel de riesgo al que yo me voy a exponer es muy mínimo, ¿verdad? Muy bajo. Dependiendo del riesgo, así tiene que ser la selección del equipo. Y para conocer, ¿verdad? Un poquito mejor qué nivel de riesgo es el que está presente en los diferentes espacios en los que yo participo, podríamos hacer preguntas como: ¿qué tipo de procedimiento se va a realizar? ¿Cuál será el grado de proximidad con el paciente durante la realización del procedimiento? ¿Cuáles son las medidas barrera para detener la propagación de la infección y cuáles son los componentes del equipo de protección personal disponibles? ¿Qué probabilidad existe de tener contacto con sangre, fluidos corporales durante el procedimiento? O sea, podríamos hacer algunas de estas preguntas como para tener más claridad de qué equipo se necesita y de si es necesario tenerlo, ¿verdad? En qué momento, durante cuánto tiempo, quién lo requiere, etc. Podemos inclusive evaluar el riesgo dependiendo
de las respuestas que demos a estas otras preguntas. ¿Dónde me pondré y me quitaré el equipo de protección personal? Recordemos que la semana pasada veíamos que deberían de existir espacios específicos solamente para la colocación de las barreras de protección. ¿Hay suficiente equipo de protección para todo el personal? ¿Necesitaré asistencia cuando use el equipo de protección para colocármelo? ¿Qué hacer con los elementos para desechar ya una vez que se utilizaron? ¿Cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de las manos inmediatamente antes y después de la asistencia a un paciente? O sea, algunas preguntas claves que deberíamos de responder. No es que vamos a tomar la decisión de la colocación, del uso, de la compra del equipo de protección con lo que primero se nos venga a la mente, ¿no? Es que hay que extraer muy bien el detalle del entorno. Veamos un poquito sobre la secuencia para ponerse el equipo. Obviamente ustedes la semana pasada con los videos que vieron probablemente eso lo tengan bastante claro. Pero bueno, veamos un escenario hipotético. Colocarse el equipo de protección para atender a pacientes con influenza u otro virus respiratorio en precaución por exposición a gotas o aerosoles. En el siguiente orden debería de colocarse primero la bata, luego la protección facial, que puede ser mascarilla o respirador de partículas, luego la protección de los ojos, luego los guantes y por último la cofia, que es la gorra. ¿Verdad? En este orden debería ser entonces la colocación frente a ese hipotético escenario. O sea, vean que inclusive el orden, ¿verdad? Tiene un sentido lógico. No me voy a poner ahí en el orden que a mí se me antoja, porque el orden determina el nivel de, llamémoslo así, de condición segura que tengan los otros elementos que me voy a colocar. Si yo me pusiera de primero, por ejemplo, no sé, los protectores para zapatos. Perdón, si yo me pongo de primero los guantes y después me pongo el protector de zapatos, yo estoy contaminando el guante con el zapato, porque todavía no he terminado de colocarme los otros elementos, ¿verdad?, de protección. Entonces sí tiene que haber una secuencia lógica, un orden con mucho sentido para que la barrera esté pues bien resguardada. Algunas recomendaciones sobre el uso de batas quirúrgicas. Aquí es importante seleccionar la bata adecuada para la actividad y la cantidad de fluido a la que se prevé se van a encontrar. Si la bata no es resistente a líquidos, pues se debe usar un delantal impermeable. Quitarse la bata usada cuanto antes y colocarla en un receptáculo para desechos o lavanderías según corresponda y realizar la higiene de las manos. En el caso del uso de las mascarillas, por ejemplo, hay que seleccionar la mascarilla adecuada para el tipo de precaución o de procedimiento que se va a realizar, quitarse la mascarilla o el respirador y colocarla en un receptáculo para desechos y realizar la higiene de manos. O sea, la parte de lavado de manos, de eso no hay quite. Y el tema de desechar las mascarillas, esto es súper importante, ¿verdad? Porque a veces con el tema de la pandemia se veía mucho que la gente tomaba las mascarillas desechables y les daba hasta 20 o 30 usos, ¿verdad? A la misma mascarilla. La gente andaba con esas mascarillas negras que hasta quedaba asco, no eran de color negro, eran celestes, pero ya andaban negras. ¿Por qué? Porque no se les estaba dando el uso correcto, eran desechables y no se pueden botar en cualquier lado tampoco. En cuanto al uso de los lentes, ¿verdad? Hay que utilizarlos según la evaluación del riesgo. Las gafas no sustituyen los protectores de ojos, esto lo vimos la semana pasada. Quitarse el protector de rostro, realizar su limpieza y desinfección y realizar higiene de manos. Obviamente estos protectores, bueno, en el tema de los ojos o las gafas, en su mayoría sí se pueden reutilizar, así que se pueden desinfectar para volverlos a utilizar. El uso de la cofia. Adelante, Jessie. Profe, una consulta. Sí. Con el tema de los lentes, ¿es recomendable que cada uno tenga su lente o uno
para todos, por así decirlo, de alguna manera. Vea, yo siempre he dicho que en temas de equipo de protección personal, eso es como el cepillo de dientes. Uno no lo comparte con nadie. Cada empresa con conciencia responsable en temas de salud ocupacional debería de entender que no es un gasto, sino una inversión, la compra de suficiente equipo de protección personal para cada empleado. Entonces, inclusive el tema de las gafas deberían de ser de uso personal. No es extraño, ahora yo he pertenecido pertenecía a una empresa que inclusive cada vez que le daba a uno algo lo hacía firmar un papel, ¿verdad? Haciendo constar de que ellos como patronos sí cumplieron con la entrega del equipo, inclusive pues el día que yo me retiraba de la empresa, cuando yo renuncié en su momento, yo hasta consulté si tenía que hacer la devolución del equipo. Ellos me dijeron, no, ese equipo es suyo, porque o sea, ya se le dio un uso, ya tiene, llamémoslo así, ya tiene mis gérmenes. Entonces, por un sentido de salud, no deberían de ser reutilizados por otra persona. No sé si le respondo, compañero. Sí, perfecto, profe, muchas gracias. Sí, sí, yo pienso lo mismo, de hecho. Ok, perfecto. Gracias. Esther, adelante. Hola. No la escuchamos, Esther. No sé si... Ya bajo la mano. ¿Tenía alguna preguntita, Esther, o algún aporte? Bueno, no la escuchamos. Sobre el uso de la cofia, ¿verdad? Existen desechables y reutilizables dependiendo de la función. Y obviamente, en las que son reutilizables, casi siempre son de tela, estas tendrán que lavarse para volverse a utilizar. Sobre el tema de la mascarilla y su colocación, ¿verdad? Un poquito también de lo que ya habíamos visto la semana anterior. Las mascarillas, pues, a ver, existen con un propósito, con un objetivo, con un fin, y hay que hacer todo lo necesario para que ese fin se alcance. La mascarilla, si tiene pues 2 tiras de elástico, hay que ponerse las 2 tiras. Yo vi miles de veces personas que usaban ese tipo de mascarilla y solo usaban un elástico, ¿verdad? Porque decían es que eso incomoda mucho, que en la parte digamos, de la nuca. Sí, o sea, no necesariamente la protección va a ser cómoda, ¿verdad? Pero va a ser cómoda cuando sabemos que estamos evitando un contagio. Pero deben de colocarse todas las características, llamémoslo así, del dispositivo de forma correcta, de forma completa, porque el fabricante, si se lo colocó, fue por algo, fue porque previamente está dando garantía de que su función se va a cumplir si se usa totalmente, no a medias o no parcialmente. Como se ve ahí en pantalla, ¿verdad? La mascarilla, la idea es colocarla sobre la nariz y boca, pues pasar el elástico por encima de la cabeza, hacer un cierto, digamos que esfuerzo en el área de la nariz para que la platina, la plaquita esa metálica que tiene se ajuste bien al contorno de la nariz y del rostro. Verificar que está bien colocada a todo alrededor, digamos, del área buconasal, que no hayan orificios ni escape, ¿verdad? Por donde podría entrar pues alguna partícula de saliva. En cuanto al uso de los guantes, deben cubrir completamente los puños de la bata y deben ser usados una sola vez y luego desecharse. Obviamente hablamos la semana pasada también de usar el guante de la talla correcta. Esto lo vimos la semana pasada, el tema de la colocación de los guantes, ¿verdad? Que sí tiene pues su particular. Yo sé que para la primera vez que uno usa guantes eso parece como una misión imposible, termina uno empapado en sudor de la congoja, pero ya después con el tiempo, ¿verdad? En donde se le hace un poquito más común la colocación, ya más bien hasta se hace, como dicen, a ojos cerrados.
También sobre el tema de quitarse los guantes tienen su técnica, tienen su paso a paso para quitarlos de las manos, porque lo que se busca es que no haya un contacto directo con la piel de la superficie que ya está contaminada. Bien, preguntas. ¿Alguien que tal vez haya tenido alguna experiencia en el uso de alguno de estos dispositivos? De mi parte todo claro, profe. Ok, gracias. Profe, yo con los guantes, sí Ajá. noté tal vez la diferencia de que, bueno, los guantes que nosotros utilizamos en la empresa son los normales, pero así sí, los restos Uh-huh. desechables. Y Uh-huh. esos que vimos en el video de la semana pasada, Uh-huh. tienen como una boletita a nivel de la muñeca. Ajá. Entonces sí noté como esa diferencia. Me imagino que es también por el uso, ¿verdad? Que se vea que es muy distinto, que es como más para evitar como un contagio o algo así. Y Uh-huh. los otros son como más, más que todo es como para un área de ISD. Sí. Entonces, sí noté esa diferencia, me pareció curiosa. Uh-huh. Sí, gracias ahí por el comentario. Como todo, ¿verdad? En el mercado hay, pues, bueno, formas, colores y diseños por montones. También dependiendo del área, dependiendo del tipo de labor, así el departamento, digamos, de proveeduría de cada empresa va a hacer la compra, ¿verdad? La adquisición de ese producto que se va a adaptar mejor a las características del entorno. No es lo mismo los guantes que tal vez un personal, digamos, de limpieza tenga que utilizar cada vez que va a manipular, pues, algún tipo de sustancia química, al tipo de guante que vaya a requerir, por ejemplo, un cirujano plástico, ¿verdad? Entonces, sí depende de las características particulares de cada labor. Importante aquí, y voy a meter cuchara con el tema de proveeduría. El día de mañana, ¿verdad? Que alguno de ustedes tal vez de pronto tenga un puesto de supervisor, qué sé yo, ¿verdad? En el área de calidad. No sería extraño que cuando ustedes determinen la necesidad de comprar algún tipo de dispositivo específico para, pues, asegurar la salud de las personas, muy probablemente el departamento de proveeduría de la empresa pues les llame y les diga, bueno, coméntenme cuál es la situación y que ustedes puedan dar, ¿verdad? Una descripción bastante detallada de cuál es el nivel de riesgo, cuál es el tipo de labor, cuál es el nivel, digamos, de exposición que tenga el empleado y de esta manera proveeduría tenga la información necesaria para hacer una buena elección del producto. Porque si yo simplemente digo, no, y mándenme a comprar, no sé, mascarillas, ¿de qué tipo? Cualquiera, sí, pero ¿cómo qué? ¿De qué tipo? ¿Para qué? No, cualquiera de las más baraticas, ¿verdad? Y que de pronto diga proveeduría, bueno, una proveeduría que sea bien irresponsable, que diga, ay, compremos las más baratas, y compraron cualquier cosilla que les apareció ahí, ¿verdad? Y cuando ya llega a la empresa para el uso, resulta que todo el mundo se contagia porque la mascarilla que se adquirió no era idónea para el puesto. ¿A quién van a culpar? Bueno, a dos. Primero, al que pidió la compra porque no dio la información suficiente para, y segundo, al de proveeduría porque no afrontó esta tarea con mayor responsabilidad, ¿verdad? Con mayor cuidado para hacer una compra idónea. En temas de salud, yo diría que no se debería nunca de escatimar. Le sale más barato a una empresa hacer una buena inversión en el mejor equipo de protección personal a que por querer ahorrarse unos cinquillos compre cualquier cochinadita, ¿verdad? Como dicen, y después tenga la mitad de la planta contagiada, enferma, y eso representa incapacidades, representa un atraso muchas veces en la producción, representa una duplicidad de pago de salarios cuando tengan que contratar a alguien que venga a suplir al que está enfermo, al que está incapacitado. Entonces, definitivamente en estos temas no debería de escatimarse nunca. Y nosotros, el día que tengamos la posibilidad de, digamos, de decidir o de sugerir compra de dispositivos, informémonos muy bien de todas las variables que hay en el entorno para que cuando vayamos a dar la información, los datos, el detalle,
sea bien completo, ¿verdad? Y no quede nada por ahí suelto. Y pues que al final tengamos que recibir una llamada de atención porque pasamos por algo que era importante. Bien, ¿alguien más? Bueno, si estamos claritos con toda la información, jóvenes, entonces recordarles que ahí está el examen ya disponible, a más tardar para entrega de hoy 8 al mediodía. Cualquier cosita que tengan, ¿verdad? Dudas o consultas, me las pueden hacer al correo electrónico. Y Dios mediante, pues nos estaríamos viendo de hoy en 8 ya para arrancar con el módulo 4. Ah, bueno, por cierto, permítame un segundo para aprovechar. Sí, qué dicha, que me acordé de eso a tiempo. Vean, quiero comentarles lo siguiente. Resulta que el módulo 4 es un módulo que se trabaja de forma asincrónica, las 4 semanas. ¿Qué es asincrónico? Es algo que vimos en la semana 1 del módulo 1. Significa que es un módulo en el que ustedes no necesitan conectarse, por ejemplo, los días lunes, ¿verdad? Que es como está pactado. Es un módulo que yo, de hecho, muy probablemente el otro, para ver, lunes. No, yo supongo que tal vez inclusive mañana podría hacerlo. Sí, tal vez puedo hacerlo mañana. Mañana inclusive yo puedo habilitar de una vez las 4 semanas del módulo 4. Entonces, el módulo 4 lo vamos a trabajar de esta manera. Ustedes en el tiempo y en el día que ustedes así lo determinen, van a poder acceder al módulo 4. Obviamente yo voy a mandar la invitación por el WhatsApp para que ustedes puedan tener acceso a este. Cuando entren al módulo 4 ya van a ver las 4 semanas con la presentación de PowerPoint, bueno, de las 4 semanas, con una clase pregrabada por mi persona de cada una de las 4 semanas, con tareas y con el examen habilitado. Ahora, el módulo tiene una vigencia de un mes, como todos los otros módulos que ya hemos llevado, o sea, 4 semanas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo abro ese módulo, si alguno de ustedes dice, mira, yo perfectamente puedo agarrar un sábado, por darles un ejemplo, me siento y voy a ver los 4 videos, voy a leer los 4 presentaciones de PowerPoint, voy a hacer las tareillas que son bien pequeñitas y en un sábado lo hago todo. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo pueden hacer. O lo puedo hacer en 2 días, lo puedo hacer en 2 días. No importa, pero el plazo máximo va a ser siempre las 4 semanas. Con la salvedad, repito, de que no hace falta que se conecten los días lunes, sino que ya todo va a estar ahí disponible para que ustedes lo puedan cubrir de forma un poquito, llamémoslo así, a distancia. Ya le voy a dar la palabra a la persona que levantó la mano. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, es el único módulo que se trabaja así. Además, igualmente no significa que yo me voy a desentender de ustedes, sino que conforme ustedes vayan avanzando con la temática del módulo, si tienen preguntas, me escriben al correo y yo les voy a dar seguimiento. Ahora, si me dicen, no, profe, no importa, está bien, yo no me voy a conectar, como ya usted lo está aclarando, pero yo voy a imaginarme que los días lunes, de por sí que es el día que yo tengo ya definido para esto, yo me voy a poner a llevar semana a semana. No importa, también es válido, pero son 4 semanitas. Esta es una modalidad bastante normal en la mayoría de las universidades e institutos de educación virtual. IPEA tiene también esta modalidad y el ánimo es que pues no sea algo raro el día de mañana que ustedes lleven alguna otra programa con IPEA o con otro instituto cuando les digan, bueno, son asincrónicas, ya saben cómo es que se trabaja, o sea, todo ya está listo, nada más ustedes en su tiempo libre lo llevan de acuerdo a su interés. Katie, adelante. Profe, la otra semana sí tenemos, el otro lunes sí tenemos clases con usted. No, lo O ya no. trabajamos, ya lo trabajamos en sincrónico. Ah, ok. Sí.
Entonces yo lo que voy a hacer es que igualmente para los compañeros que van a ver esta clase después, ¿verdad? Que no se conectaron hoy, yo todo lo voy a pasar por WhatsApp. Yo voy a pasar por el WhatsApp el link para que puedan ingresar al módulo 4. Voy a volver a hacerles la aclaración de que va a ser asincrónico las 4 semanas. Y también por un asunto de orden, yo cada lunes les voy a mandar al WhatsApp un mensajito. Muchachos, acuérdense que ya hoy sería semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Para que por aquello ahora no vayan a algunos ahí a decir, uy, se me olvidó y pasé de directo 5, 6, 7 semanas, no, Dios libre. La idea aquí es que llevemos el orden. Entonces, yo les voy a hacer el recordatorio de en qué semana, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, estaríamos en este módulo. De manera que cuando ya estemos en semana 4, ya yo les voy a decir, bueno, acuérdense que ya la próxima semana más bien arrancamos módulo 5 y volvemos a la normalidad de conectarse a una hora específica. No sé si le aclaro, Katie. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Igual, cualquier consultita, como siempre, muchachos, es un gusto para mí atenderles. Por ahora, enfóquense entonces en el examen y pues estamos ahí en contacto por cualquier cosita. De mi parte, si no hay más consultas, sería todo por hoy. Desearles una feliz noche y estamos entonces en contacto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Excelente, noches. profe, muchas gracias, buenas noches. Con gusto, hasta luego.